eh, estamos orando por los enfermos de la iglesia y estamos ayunando. Así que de pronto hay algunos aquí que no sabían que tocaba un ayuno hoy porque de pronto son visitas, pero hay algunos que de pronto sí tuvieron esa intención y si no vinieron en ayuno no hay ningún problema porque fue como una invitación al liderazgo de la iglesia, pero los que de pronto ayunaron para estar clamando a Dios por las personas que han estado enfermas en la iglesia, entonces pues al final vamos a hacer una oración por los enfermos y quisiera como introducir un poco el tema porque hemos estado hablando, el mes pasado hablamos sobre la ofensa y estuvimos conversando mucho sobre la ofensa y parece mentira, pero dentro de estos procesos de la ofensa, cuando uno habla de ofensa, uno habla de una acción que se hace contra alguien que le hiere, que le afecta de una u otra manera. Es más o menos la definición que tiene el diccionario. Es una acción que se hace contra alguien. Y por lo regular esas personas heridas, eso va llevándolos a un nivel de circunstancias emocionales que termina en odio o termina en venganza. Y la misma Biblia dice que cuando alguien ofende, por lo regular la ofensa viene casi siempre del seno familiar. El Salmo 55, si ustedes lo leen, se van a quedar sorprendidos, sobre todo los que vienen hoy, porque como ya yo prediqué esto hace mucho rato, cuando ustedes leen el Salmo 55, encuentran que alguien menciona, dice, pero me ofendió no una persona extraña, dice el Salmo 55, me ofendió la persona más cercana a mí, mi amigo, mi hermano, la persona que iba conmigo al templo, ¿ves? Entonces esa persona ofendida empieza ahí mismo en el Salmo 55 a hacer una referencia de desearle el peor mal de pronto a la persona que lo ofendió, pero al final la misma persona hace referencia a eso, pero toma una decisión y dice, pero en cuanto a mí, yo pudiera vengarme, yo pudiera hacer muchas cosas, pero en cuanto a mí, yo he decidido confiar en Dios. Ojalá lo puedan leer, Salmo 55, y lo van a encontrar desde el versículo 12 más o menos, y van a encontrar que es tremendo, porque cuando una persona ofende a otra, tiene dos opciones, o se venga o perdona. Mira lo que dice ahí. Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. ¿Sí me entiende? Mira, dice el versículo 13, sino que tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda y desciendan vivos al Seol, porque hay maldad en sus moradas en medio de ellos. O sea que esa persona irada por esa persona de confianza que lo ofendió dice, no, que los mate Dios, ¿cierto? O sea, se enoja. Pero mira lo que dice el verso que sigue. Dice el verso 16, en cuanto a mí, pues a Dios clamaré y Él me salvará, ¿cierto? O sea, en otras palabras, yo no me voy a malgastar la vida, ¿verdad? Odiando a alguien, sino que pues yo voy a clamarle a Dios y Dios hará justicia o Dios hará lo que tiene que hacer. Y en ese contexto vimos el Salmo 27, estoy haciendo un pequeño resumen para entrar en materia con el tema que hemos venido tratando, que es la sanidad. Ahorita en este mes que hemos estado hablando, la sanidad. Y leímos el Mateo 27, Mateo 27, pueden leerlo. Mientras ustedes están buscando aquí, saludo a mis hermanos que ya están conectados allí en YouTube, en el canal de la iglesia, y algunos están en España, otros están en Canadá, creo que están algunos en Caracas, la señora que siempre se conecta, Katia Paternina, en Panamá, así que un abrazo grande a los que están en España, a Jesús Monroy y su esposa, Maite, y Carmen y César Buenaga, Dios les bendiga, Zuluaga, Buenaga, la familia, un abrazo, y los que están dentro y fuera del país, un abrazo también. Entonces, en Mateo 27, miren lo que dice, creo que del versículo 41, más o menos, creo que del 41. Dice, de esta manera también los sacerdotes, principales sacerdotes, escarneciéndolos, cuando hablan de escarnecer es como de burlarse, de gritarle, de decirle,
dice, escarneciéndole, o sea, avergonzándole, diciéndole, con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, versículo 42, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si Él es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y vamos a creer en Él. Confío en Dios, pues líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy el Hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Y esto es, Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, hablando otra vez, clamó a gran voz y entregó el Espíritu. Y aquel velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas, ¿qué? Se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con Él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Ya, dice que había muchas mujeres, ¿verdad?, que estaban ahí cerca. Ya, entonces, gracias a Dios por la palabra. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Es que veníamos mirando que cuando hablamos de la ofensa, estamos hablando de alguien que afecta a alguien, lo hiere, y que esa ofensa se da a veces en un contexto familiar, y que a veces, en Jesús mismo lo decía, en Mateo 10:41, si no estoy mal, Jesús decía, a los enemigos del hombre serán los de su propia familia. Y uno a veces encuentra, cuando uno ve noticias, cuando uno ve cosas, uno encuentra que el tema de violaciones de niños, que el tema de circunstancias, siempre hay alguien muy cercano a la familia que hace una ofensa. O cuando hay problemas de infidelidad, uno encuentra a veces que el tipo que le fue infiel al otro es su mejor amigo. Su mejor amiga lo traicionó con su esposo. Se ven unas tragedias tremendas. O sea que la Biblia de una u otra manera te va diciendo a ti, ¿verdad?, muchas circunstancias que son del común, cosas que le suceden a la gente y que uno a la luz de la palabra puede encontrar, ¿verdad?, lo que la herramienta o la respuesta que uno puede tener frente a tales circunstancias. Me vengo, mato a esa persona. ¿Qué hago? Me ofendió, tengo el derecho a defenderme. O sencillamente hago lo que hizo Jesús, ¿cierto? Jesús fue ofendido, le dijeron, si eres hijo de Dios, bájate de ahí, si eres hijo de Dios. Y Jesús tenía la capacidad de convocar 12 legiones de ángeles para combatir a esas personas. Y Jesús dijo, Señor, más bien perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, o me defiendo o mando que Dios los mate a todos, o le oro a Dios, ¿verdad?, que sencillamente los perdone. Y Jesús hizo eso. Lo único que sí sé, y es donde quiero meterme más a fondo, es que cuando Jesús pasó este proceso de la ofensa, se burlaban de Él, si eres hijo de Dios, bájate de ahí. Al final, la gente terminaron diciendo una sola palabra y dijeron, verdaderamente este era, ¿qué?, el Hijo de Dios. ¿Y por qué dijeron verdaderamente este era el Hijo de Dios? Porque hubo unos sucesos, hubo circunstancias que ocurrieron milagrosas. A raíz de toda esa situación que se dio, ocurrieron cosas. Se rasgó el velo del templo. Tenía una indicación eso de que ya las personas no dependían tanto de hablar con un sacerdote o con un pastor, sino que podían hablar directamente con Dios. También se abrieron las tumbas, empezaron a salir los muertos, ¿verdad?, en el proceso de resurrección, y muchas personas dieron testimonio en esa época de lo que ocurrió. Entonces les decía que a veces la ofensa viene en un contexto. O sea, hay heridas, hay dolor, pero también la ofensa es como cuando es bien canalizada, se constituye en como una materia prima para que Dios pueda glorificarse de una manera milagrosa. ¿Me hago entender? ¿Cómo así, pastor? Dígame eso. Bueno, sí, uno encuentra en la Biblia muchos ejemplos. Por lo menos recuerden ustedes el proceso de sanidad de Job. Job capítulo 42, capítulo 40, 41, 42. Job tenía un problema.
sus amigos lo estaban juzgando y le estaban diciendo a Job que las cosas que le estaban pasando a él. Recuerden que Job fue aquel sujeto que se le murieron la esposa, se le murieron los hijos, se enfermó, se quedó literalmente económicamente un poco bajo económicamente, tenía una especie como de rasquiña en el cuerpo, algo que no lo dejaba tranquilo. Job era un hombre que se bañaba con leche, imagínense cuál Dios es uno, ¿verdad? Se bañaba con leche y de repente, ¿verdad?, la gente pasaba por el lado, lo escupía. Entonces el corazón de Job empezó como a envenenarse, a llenarse de cosas, los amigos juzgándole, señalándole, perdón, nadie ya literalmente se le acercaba. Entonces los amigos lo juzgaban y se le separaron. Y Job cayó en una especie de resentimiento que luego empieza a ser procesado, y aquí donde sale la figura de Jesús nuevamente, luego empieza a ser procesado porque él empieza a hacer una oración muy personal. Y dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Es una oración personal a Dios. Yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí que yo no comprendía. Versículo 4. Oye, ruego y te hablaré y te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, y por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo: Elifaz, temanita, mi ira se encendió contra ti y tus compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Y versículo 8 dice: ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo a Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él entenderé para trataros afrontosamente, por cuanto no habéis hablado de mí. Ojo con esto, lo que dice: no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. O sea que había una enemistad. Job se quejaba de ese problema. Los amigos de Job lo juzgaban. Job tenía una raíz de amargura en su corazón. Le hablaba a Dios por eso. Sin embargo, empezó a darse cuenta que tenía que tomar una decisión. Y empezó a hablar con Dios. Y le decía: Señor, yo realmente, ahora que te estoy conociendo, yo antes hablaba de ti, hablaba de Dios, pero ahora no entendía. Ahora que estoy sin mucho dinero, ahora que no tengo familia, ahora que he perdido muchas cosas, ahora que he perdido la salud, ahora estoy reflexionando, Señor, que muchas cosas me han podido pasar por esa actitud que yo he tenido y porque he dejado que mi corazón se llene de odio, de resentimiento. Por eso, Señor, yo he dicho cosas que no entendía, he amenazado, he dicho cualquier cantidad de cosas, pero ahora empiezo, Señor, a buscarte para que tú me sanes. Y entonces Job empieza a prestar el oído a Dios, y ocurre algo muy bonito en el capítulo 7, capítulo 8, ya lo leímos, capítulo 9, versículo 9, perdón, y versículo 10 del capítulo 42. Mire lo que dice: fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamita, e hicieron como Dios les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. O sea, en otras palabras, así como Dios estaba hablando con Job, preparando su corazón para que perdonara a estos sujetos, así Dios tocó y se metió en el corazón de estos sujetos y les dijo a estos sujetos que fueran donde estaba Job, porque Job iba a orar por ellos y le iba a sanar. ¿Sí vio? Dios preparó a Job, pero Dios también preparó a los amigos de Job y luego los reunió. Mira lo que dice el versículo 9: y quitó Jehová la aflicción de Job. Ahí es donde ocurre la sanidad. Ahí es donde ocurre la sanidad. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. O sea, como estaba antes, se había disminuido la economía, se había afectado la salud, se habían afectado las relaciones, había un conflicto berraco, como se dice por ahí, a nivel familiar. Sin embargo, Dios habló con los amigos de Job, los preparó para que fueran a buscar el perdón de Job, y Dios habló con Job para que perdonara a estas personas. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Ya les digo: y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él en su casa y lo consolaron, con lo que se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una plaza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas y 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y asnas. Sigamos.
y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Ya se le habían muerto unos hijos, pero ahora Dios le da unos nuevos hijos y le da unas hijas, ¿ya ves? Y eran, por lo que dice ahí, muy bonitas. Y llamó el nombre de la primera Janina, de la segunda Cecia y de la tercera Karen Jeput. Y no había mujeres más tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Hemos visto en la historia que he contado, que está ahí en la palabra de Dios, es que se desataron milagros de sanidades en personas que tenían circunstancias familiares, problemas de relaciones con sus familiares, problemas de relaciones con sus amigos, odios que tenían guardados, pero cuando fueron a hablar con Dios y resolvieron el tema con Dios, Dios preparó el corazón de ellos, preparó el corazón de los familiares que estaban alejados, luego Dios permitió una reunión familiar y en esa reunión familiar la gente fue muy contenta y ocurrió algo. Dice, cuando Job hubo orado por estas personas, ¿qué dice? Sanó Dios a Job, no solamente el corazón, sino que sanó el cuerpo de Job y lo bendijo, ¿verdad? El doble de lo que estaba. Entonces uno puede ver que en la Biblia hay unos ambientes para las sanidades y hay unos ambientes para los milagros. En este contexto estamos hablando que hubo una ofensa muy grande, pero que al final las personas terminaron dándose cuenta quién era Job. En el caso de Jesús, hubo unas ofensas muy grandes sobre Jesús. Lo ofendieron, le dijeron, si eres hijo de Dios, bájate de ahí, sálvate de ti mismo, tú que dices que ta. Al final, Jesús resucitó. Lo que dijo la gente, verdaderamente que este es el Hijo de Dios. En esos días yo recuerdo que les decía a ustedes, hermanos, tienen que prepararse, porque van a ocurrir cosas en ustedes, si ustedes le creen a Dios y empiezan a hablar a solas con Dios y empiezan a pedirle a Dios que cree un ambiente para reconciliación con familiares, con amigos, y van a pasar cosas que usted se va a sorprender, porque va a haber muertos que se van a levantar. Jesús habla de la resurrección de los muertos, muertos que se levantaron y caminaron y la gente lo viera. Yo no aspiro que alguien se levante hoy de entre los muertos, ¿verdad? Y salga por la calle, hola Enrique, ¿te acuerdas que estábamos bravos? Y ¿cierto? El carrerón es grande primeramente, ¿cierto? Pero sí hay personas que están muertas espiritualmente. Y hay amistades que ya están muertas. Y hay mujeres que tienen el amor muerto por su esposo. Y esposos que tienen el amor muerto por su esposa. Y hay hijos que no quieren a los papás, papás que no quieren a los hijos. Hay familias que están por el suelo. Pero si usted es una persona que usted cogió la ofensa que su esposo le hizo y usted esa ofensa la va acumulando, la va acumulando, la va acumulando, la va acumulando hasta que se vuelve una bomba, le va a pasar con aquella señora muy famosa llamada Lorena Bobby, que no tengo que dar mucha descripción, pero con el nombre, una ecuatoriana, ¿sí se acuerda? Se cogió al marido dormido y a usted lo que le pasó al marido, ¿cierto que sí? Lo peluqueó dormido, ¿sí o no? Le cortó y le hizo un daño tremendo, ¿cierto? Entonces hay personas que pueden acumular eso y vengarse, o hay personas que pueden hacer esto que dice Mateo 27, que Jesús no se vengó, que Jesús pudo haber mandado legiones de ángeles para acabar a esas personas, pero Jesús oró al Padre, ¿verdad? Y al final la gente se convenció que Jesús era el Hijo de Dios. Y gente que te ha ofendido a ti va a llegar a convencerse un día que verdaderamente tú eres un buen amigo, que eres un buen hermano, que eres una buena persona y que ella o él se equivocaron al juzgarte, ¿sí o no? Eso va a pasar. Me pasó hace poquito. Yo le dije, yo le creo a Dios. Hace poco alguien llegó a mi apartamento también. Alguien que estaba distanciado y se acercó y duró casi 4 horas, no se quería ir de mi casa. Y yo decía, y yo miraba a Dunia y digo, Dunia, los muertos están caminando, ¿sí me entiendes? Porque esa amistad estaba muerta y yo no le había hecho nada a esa persona. Yo dije, los muertos están levantándose. Amistades que estaban deterioradas se empezaron a restaurar. ¿Por qué? Me pongo yo a hablar mal, a decir mal a desagradecido, no sé qué, no sé cuándo, uno le sirve y no le pagan bien a uno. No, calladito. Y orando, dije, Señor, en algún momento habrá una necesidad de dialogar, de compartir y hasta estaré disponible. Y después esa persona lo que decía es, eres un buen amigo, eres una buena persona. Amén. Si ves la aplicación de esa palabra, no hay que ir muy lejos. Pero quiero seguir en ese contexto muy rápido y es el hecho de que las sanidades y los milagros tienen contexto. Y voy muy rápido, vayan conmigo a
segundo libro de Reyes, capítulo 18, para que alguien, si lo tiene, lo va leyendo, por favor. Segundo de Reyes, capítulo 18, perdón, primer libro de Reyes, capítulo 17 más bien. Primer libro de Reyes 17. Primer libro de Reyes 17, 19 al 24. Después vamos a ver el segundo libro de Reyes 4, 15 al 36. Y después vamos a ver el segundo libro de Reyes 5, capítulo, versículos 2, 11 hasta el 15. En el primer caso vamos a ver el caso de Elías y el hijo de la viuda. En el segundo caso vamos a ver Eliseo y la tsunamita. Y en el tercer caso vamos a ver a Naamán, un militar con ciertas circunstancias. En estas tres situaciones hay algo en particular, y es que se necesitaba de un milagro. Y uno dice, ¿milagros en el Antiguo Testamento? Claro, sí, y milagros en el Nuevo Testamento. ¿Y cómo ocurrieron esos milagros? ¿Cuál fue el contexto de esos milagros? ¿Cuál fue el contexto de esos milagros? Ay, Diosito, tosí, me dolió aquí. Entonces, ¿cuál fue el contexto de esos milagros? Fíjense que les contaba ahorita que en medio de la ofensa que recibió Jesús, Jesús no respondió de la misma manera. Jesús respondió que con amor, ¿cierto? Dejándole las cosas a Dios. En la otra historia que le estaba contando de Job, ¿qué hizo Job? ¿Se empezó a echarle vaina a los amigos, a decirle cosas a los amigos? No, él esperó que Dios le hablara. Y Dios le habló y le dijo, prepárate que tus amigos vienen para acá. Y a los amigos les habló y dijo, van a pedirle perdón a Job. Cuando ya se reunieron, Job no le dijo, aquí es donde no voy a coger a ustedes. Que ustedes estaban hablando de mí, que ustedes tal cosa, que ustedes tal cosa. ¿Ya? No se puso en eso. Lo que hizo Job fue hacer lo que Dios le dijo. Y Dios le dijo, vas a orar por ellos. Cuando ellos se disculpen contigo, vas a orar por ellos. Y dice que oró Job por ellos y Dios le quitó la enfermedad. ¿De qué quiero hablar con esto? Es que las sanidades y los milagros que Dios hace tienen unos contextos. Muchas veces los contextos vienen por una circunstancia en particular, donde alguien ofende, donde alguien daña, pero esa persona decide perdonar, y esa persona que decide perdonar, Dios en su infinita misericordia, ¿verdad?, se manifiesta sobre esa persona de manera particular, y Dios, ¿verdad?, hace que esa persona que ofendió a ese otro, ¿verdad?, por la infinita misericordia de Dios, sea tocado, sea sanado, y la misma persona que estaba afectada también sea sanada. Se sanan las relaciones, se sana el cuerpo, pero se destaca la grandeza y el poder de Dios, la manifestación de Dios, que en un momento en el que las cosas parecían adversas, absurdas, irreconciliables, cuando alguien decidió orar a Dios, Dios levantó al muerto, Dios resucitó al muerto, Dios resucitó la relación que estaba afectada, Dios resucitó la relación que estaba perdida, Dios avivó Dios avivó. Si es para el Señor, déselo de corazón. Dios avivó la relación que estaba perdida, pero hubo un contexto. Y en ese contexto se manifestó. En el contexto que estamos mirando, miremos el contexto en el que ocurre una sanidad muy seguida. En este contexto se va a dar cuenta de que Dios hace un milagro a una persona. Pero ¿de dónde viene el contexto? ¿Qué ocurrió antes de ese milagro? Entonces ocurrió un favor. Hubo una persona que hizo un favor de alojar a un profeta de Dios, a un siervo de Dios. Lo trató de una manera especial a ese siervo, y luego ese siervo se sintió como agradecido con la señora por lo que había pasado, y se sintió que debía, en la circunstancia que la señora estaba viviendo en ese momento, que es una viuda, si no estoy mal, capítulo 1, versículo 17, 19 en adelante, es una viuda, y entonces él ve la angustia de la viuda, ora por ella y ocurre un milagro. Pero cuando uno mira el contexto, dice, ¿cuál fue el contexto en el que ocurrió esto? Vamos a mirarlo. Léete el 18, desde el versículo 18. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama.
Y clamó a Jehová y dijo a Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado, mira lo que dice, la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. ¿Qué es el alma? El alma es la voluntad, capacidad de decidir, mente, capacidad de pensar y sentimientos, capacidad de sentir. O sea que esa parte esencial de dentro de la persona, porque esto es cuerpo, pero adentro está el alma y mucho adentro, más adentro está el espíritu. Entonces dice Jehová, ¿dónde vamos? Al anterior. Y Jehová oyó la voz de Elías bueno, más atrasito, perdón. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo a Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él. ¿Y qué dice? Y revivió. Y Jehová oyó la voz de Elías. Ok, tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento a la casa y le dio a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Versículo siguiente. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad que en tu boca. Es bien bonito porque dice, la palabra de Dios es que es verdad en tu boca. ¿Usted conoce cristianos evangélicos mentirosos? Si usted no los conoce, yo sí los conozco. Conozco mucha gente que echa carreta, mucha gente mentirosa, mucha gente que coge el evangelio para hacer una cantidad de cosas. Cuando Jesús hablaba, ¿sabe qué decía la gente de Jesús? Habla como quien tiene autoridad. Porque cuando Jesús hablaba algo, las cosas que Jesús hablaba, ¿qué? Se cumplían, ¿cierto? Pero mira lo que dice ahí ese versículo. Dice, la palabra de Dios, ¿qué? Es verdad que en su boca. Hay una referencia. ¿Cuál es la referencia que hay? ¿Cuál es la referencia que hay ahí? Doctor, que los que están aquí, ¿cuál es la referencia que hay para que ocurran las cosas? Hay una referencia. Lo dice al final. La palabra de Dios es que es verdad en su boca. ¿Cierto? ¿Cómo es que dicen por ahí? He escuchado como un lema que dicen a veces en el mundo, que es lo que le dicen como un programa por ahí. Lo que no decimos aquí no existe, no sé qué cosa. ¿Sí, sí has escuchado algo así? Que lo que no digamos en este programa no existe, los demás son pura carreta, ¿cierto? Algo así por el estilo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el profeta ahí? Está diciendo, miren, perdón, me está diciendo la mujer, ahora la viuda, dice, ahora conozco que tú eres ¿qué? Un varón de Dios. Recuerden cuando Jesús, literalmente después de todas estas circunstancias, resucitó, ¿qué decía la gente? Verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Qué están diciendo del profeta? Ahora conozco que tú eres ¿qué? Un varón de Dios. Y que la palabra de Dios es verdad ¿qué? En tu boca. Porque hay mucha gente que se dice varón de Dios, pero no lo son. Y mucha gente que habla de Dios, pero la palabra de Dios no es verdad en su boca. Es una oportunidad para ganar, para hacer cosas, pero no para eso. ¿Y qué ocurrió? Dice que ocurrió que un milagro, porque ese es un milagro. Pero, ¿cuál fue el contexto de ese milagro? Si ustedes leen el capítulo 17, desde el primer versículo, vamos a mirarlo un momentico y miramos el contexto de ese milagro. Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, hijo de Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Cierto? Y vino la palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Buscamos más adelantico, donde aparece ya la viuda, más adelantico. El 8, ¿qué dice? El 8. Luego dice, vino luego la palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Serepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Imagínense. Entonces él se levantó y se fue a Serepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que una mujer viuda se estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y ella respondió, dijo Jehová, dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija,
y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. En otras palabras, no alcanza sino para mi hijo, para mí, no alcanza para ti y no hay más. Nos vamos a morir. ¿Sí ves? Y mire lo que pasa, versículo 14. Porque dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces, estoy mirándole un poco el contexto de lo que ocurrió, porque ahí ocurrieron varios milagros. Ocurrió ese milagro, porque después viene el proceso de la harina y todo, cómo Dios hace el milagro, pero también viene la situación del hijo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el contexto de ese milagro? Los que han leído Biblia aquí, Eligio me puede ayudar, Betty me puede ayudar, el doctor me puede ayudar, los hermanos que han leído ese pasaje de la Biblia me pueden ayudar. ¿Cuál es el contexto para que el milagro ocurriera? ¿Qué pasó allí? ¿Servicio? ¿Agradecimiento? ¿Qué más? Betty, Eligio, ¿qué ocurrió allí? ¿Obediencia? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más pasó allí? ¿Qué más le cabe ahí? ¿Cierto? Porque hubo un suceso, como 2 milagros seguidos allí. ¿Cierto? Obediencia. Entonces pongámosle un nombre, porque como nos vamos a encontrar con esa historia varias veces, nos vamos a encontrar con esa historia allí y vamos a seguir mirando esa historia, entonces vamos a ponerle un nombre, es una necesidad. A veces los contextos para que ocurra un milagro dependen de qué? De una necesidad. Así como hablamos los administradores de empresas, ¿cierto? Los administradores de empresas, ¿cómo hablamos? Para que haya un negocio nace de qué? ¿Ah? De una necesidad. Y de la necesidad viene una idea. ¿Qué viene necesidad? Los administradores que están aquí digan amén, ¿cierto? Cuando hay una necesidad, entonces hay una idea. ¿Recuerdan aquel típico ejemplo de la persona que fue a vender zapatos allá al África? Allá la gente no usa zapatos, ¿cierto? ¿Cierto? Y después mandaron a otro a vender no sé qué cosa al Polo Norte, no sé. ¿Ya? Y si la gente aquí en el Polo Norte que va a comprar helado, ¿cierto? Y entonces invierten el primer vendedor va fracasado porque no pudo vender zapatos en el África. Y el otro regresa fracasado porque no pudo vender helado en el Polo Norte. Y los invierten, ¿cierto que sí? Entonces, la idea allí cambió. ¿Por qué? Porque el vendedor tenía que tener una idea. Y entonces vender esa idea. Decirle, bueno, mira, si tú vas a coger conejo, tú te puedes poner estas botas, te vas a evitar una pullada, que te muerda un animal, que te muerda. Le mostró la utilidad de las botas. Y entonces se volvió el mejor vendedor en África de botas. ¿Sabes? Porque hay una necesidad, ¿cierto? Hay una necesidad, pero hay que venderle la idea a la gente de esa necesidad. Y ahí es cuando nacen los negocios, como nacieron los negocios en la pandemia, los domicilios, ¿cierto? Muchos negocios nacieron en la pandemia porque hay una necesidad. Entonces, así ocurre con los milagros. Los milagros ocurren, pero los milagros ocurren porque hay que, lo estaban diciendo ustedes ahorita, porque hay una qué, una necesidad, pero estaban diciendo otra palabra antes de necesidad. Sí, sí, exacto. Entonces, hay una necesidad, hay una circunstancia en particular y ahí nace esa necesidad. Y se van desatando una serie de circunstancias como cuáles, ¿cierto? Dios llega a las personas cuando hay una necesidad, ¿o no? Elías llegó porque había una necesidad de la lluvia. ¿Qué más era? La lluvia, que había necesidad, la escasez de la lluvia, el alimento estaba también embolatado. Entonces, había una necesidad. Pero a esa necesidad Dios trajo a alguien con una idea, ¿cierto? Trajo a alguien cercano a Dios que les vendió, ¿verdad? Especialmente la viuda, la necesidad que ella tenía de buscar a Dios, de confiar en Dios. Y cuando ella empezó a confiar en Dios, ¡pum!, vio el resultado de eso. Entonces, los milagros tienen un ambiente. Casi siempre, para que ocurra un milagro, tiene que haber una persona enferma, tiene que haber una crisis económica muy fuerte, tiene que haber una persona en un estado terminal,
algo por ese estilo para que pueda ocurrir el milagro. Tiene que haber una necesidad, tiene que haber un enfermo, tiene que haber un problema para que Dios pueda ¿qué? Manifestarse. Pero luego de ese proceso, entonces tiene que haber una serie de elementos, obediencia. Es decir, el profeta le habla a la mujer, le crea el ambiente y le dice, mujer, mira, yo soy un hombre de Dios, si tú confías en esto y haces lo que te estoy diciendo, no te va a faltar la harina, no te va a faltar el aceite, Dios va a traer la bendición de la lluvia, Dios va a hacer estas cosas, pero te toca a ti tomar la decisión. No, pero es que mi hijo, me muero yo y me muero mi hijo y ya no alcanza para nadie más. Ah, bueno, es una decisión tuya. Pero si le crees a Dios no te va a faltar nada y tu hijo va a quedar vivo. ¿Cómo se llama eso? Fe. Entonces fíjate que ya hay necesidad, ambiente para un milagro, necesidad, ¿qué más? Fe, ¿qué más? Obediencia. Y fíjate cómo va cambiando el panorama. Entonces a veces la gente quiere que Dios haga las cosas larín larán por tu linda cara, ¿cierto que sí? Señor, aquí estoy yo y necesito esto. No, hay una necesidad. Hay gente que es de fe. Hay un hombre de fe que es Elías, mandado por Dios. Pero ya las otras cosas dependen de quién. Dependen de Dios. Sí, pero dependen de la persona. Porque tiene que dar un paso de obediencia. Ok, segundo caso, vamos rapidito. Segundo caso. ¿Qué dice el segundo caso? Que es el caso también de una mujer. Creo que es la viuda de Serepta. Y miremos el contexto también de ella muy rápido. ¿Cuál es el contexto de Segundo de Reyes? Capítulo ¿qué? El segundo libro de Reyes, capítulo 4, ¿verdad? 15 al 36. ¿Sí conocen el contexto? Dijo entonces, llámala, y la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo en que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció que un día vino a su padre, que estaba con los segadores, o sea, estaba en el campo, y le dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre le dijo a un criado, llévalo a su mamá, a su madre. Y habiéndole tomado y traído a su madre, estuvo sentado a sus rodillas hasta el mediodía. ¿Y qué dice? Y murió. Versículo 21, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Mire esto, hay una mujer que tiene una situación, una mujer tsunamita, era una mujer que tenía platica. Su esposo era una persona con una buena posición. Le hizo un favor al varón de Dios. Recuerden ustedes, creo que este es Eliseo, ¿verdad? Eliseo también fue hospitalaria con Eliseo. Creo que, si no estoy mal, la escritura dice que ella le dio alojamiento porque él iba evangelizando por el lugar, le dio alojamiento porque él venía de época en época a predicar ese lugar, le dio un alojamiento, le puso creo que una mesa, un candelero y una cama. Creo que el hombre estaba ahí. Cuando el hombre está ahí, hay una necesidad en ella, no una necesidad muy latente, porque era una mujer que adinerada, sino que Elías era observador y le transmitió a su siervo también y le dijo, pregunta qué necesidad tiene esta mujer. Y él dijo, no puede tener hijos. Y entonces dijo, ah, bueno, entonces vas a decirle de mi parte que el otro año, para esta época, cuando yo regrese, ella va a abrazar un hijo. Ahora, la señora que dice, oye, pero ¿por qué se burlan de mí si a mí ya se me pasó la edad de tener hijos? ¿Cómo así? Y además yo no estoy buscando tener pelado esta, ¿cierto? Entonces le dijo, ¿lo vas a hacer? Ella se rió como un poco. Sin embargo, al año siguiente, ¿qué dice? Ella tuvo ¿qué? Un hijo. Lastimosamente, el hijo se le enfermó. ¿Por qué? Porque el pleito estaba acompañando al papá en el campo y estando en el campo se asoleó mucho, que es lo que dicen los teólogos, se asoleó mucho, se le hinchó la cabeza, recibió mucho sol y de eso murió el muchachito. Y luego viene esto, ¿cierto? Sigue avanzando, por favor. Y vino el varón de Dios. Bueno, ahí cuando va para allá, el esposo la detiene.
Mira que no es un día de luna llena, ni esto, no es un día en el que se puedan hacer estas cosas. O sea, trató de ponerle trabas. Pero esta mujer estaba, ¿qué? Decidida. Eso se llama como perseverancia. Entonces mira que hay otro elemento. Hay fe, hay obediencia, hay una necesidad primero. Hay un varón de Dios. Hay fe, hay obediencia, hay perseverancia. Mira todos esos elementos. Y a veces uno cree que los milagros son así, larín, larán. No, hay todo un ambiente. Hay una necesidad, hay un varón de Dios, hay, ¿qué decíamos? Eh, ¿ah? Fe, hay obediencia, hay perseverancia, ¿cierto? Hay perseverancia. Dice, y partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios le vio de lejos, dijo a su criado, Jesse, he aquí la tsunamita, y te ruego que vayas ahora corriendo a recibirle, le digas que te va bien a ti, te va bien a tu marido y a tu hijo. Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios, en el monte se asió de sus pies y se acercó Jesse para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo hijo a mi señor. Mira que está brava. ¿No dije yo que no se burlase de mí? Entonces dijo él a Jesse, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes. Si alguno te saludare, no respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y él entonces se levantó y le siguió, y Jesse ya había ido delante de ellos, le había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto, así se había vuelto para encontrar a Eliseo. Y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba ¿cómo? Muerto, tendido sobre la cama. Versículo 33. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre su boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Y así se tendió sobre él y su cuerpo del niño, y entró que en calor. Versículo 35, volviendo luego, se pasó por la casa de un lado a otro y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó a Jesse y le dijo, llama a esta tsunamita y dile, y él la llamó, y entrando ella le dijo, entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Versículo siguiente, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Pero lo que dijo a su criado, se ya hace otra parte, sí, gracias. Entonces, contexto, ¿cuál es el contexto allí para el milagro? Es el mismo de la tsunamita. El hombre tenía una necesidad, utilizó una viuda, y él en agradecimiento le oró a Dios y Dios bendijo a la viuda. Segundo caso, hay una mujer muy adinerada, el profeta ni le estaba pidiendo nada, sino que ella vio al profeta y ella muy adinerada dijo, yo tengo aquí un lugar donde usted puede quedarse a dormir mientras predica por ahí, y sencillamente lo hizo. Al año siguiente, ¿qué dice? Una vez que lo hizo, entonces dice, el año que viene para esta época tendrás un hijo. Ella no estaba buscando hijos, por eso ella reclama irada. Sin embargo, cuando estas cosas ocurren, el niño se enferma, mira todas las cosas que ocurren. Ahora, ¿dónde nació el milagro? ¿Dónde nació el milagro? ¿Dónde nació el milagro? En el servicio, ¿cierto que sí? En la parte de hospedaje, ¿cierto? Ahí nació. ¿Ves? Hay un contexto para que las cosas ocurran. Veníamos hablando del contexto de Jesús, hay una ofensa muy grande, y en la ofensa muy grande Jesús guardó, no se vengó, guardó silencio, ¿verdad? Literalmente murió, pero cuando resucitó, Dios dio testimonio, ¿verdad? De su fe, de su grandeza, de su amor. El otro caso, el de Job, había una circunstancia en particular.
Job pudo vengarse, pudo decir cosas, pero Dios habló con él y dijo, no lo vas a hacer, vas a orar por él, no lo vas a mandar a la porra, ni lo vas a mandar a freír sapos por allá, vas a perdonarlo y vas a orar por ellos. Se sanó Job, se sanaron sus amigos, se sanó la relación, se sanaron las finanzas. Amén. ¿De qué es lo que estoy diciendo? Hay contextos en los cuales Dios sana. Hay contextos en los cuales Dios liberta. Hay contextos en los cuales Dios hace milagros. Pero a veces nosotros desconocemos esos contextos. ¿Y qué es lo que estoy haciendo hoy como pastor? Tratar de recordarles. No los voy a poder recordar todos. Quedará literalmente en continuará, ¿verdad? Pero hay mucho por qué tratar. Pero ¿qué quiero decirles? Hay que mirar cuáles son esos contextos. Si nos vamos a uno más en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar el de Naamán, segundo de Reyes, capítulo 5. Este es como más fuertecito, ¿verdad? Porque ocurren cosas bien extrañas. Porque se llevan una muchacha como para trabajar en el servicio en la casa de Naamán. Y la muchachita es de esas muchachitas atrevidas que le gusta predicar y ve las necesidades y trata de decirle a sus jefes que hay un Dios poderoso que puede sanarlo de esos problemas, ¿cierto? En estos días me contaron una historia de una empresa donde trabajan algunos hermanos de la iglesia y su jefe está en una circunstancia muy necesitada y ellos, el jefe se acercó porque sabe que ellos son cristianos y le compartieron y han estado orando y se ha sentido mejor el jefe. ¿Por qué? Porque ahí en su compañía había unas personas cristianas que él sabe que son cristianas y han orado por él y las cosas le han cambiado, gracias a Dios. Entonces es lo mismo que pasa con esta muchachita, una muchachita que la llevan para servir en la casa, para trabajar en la casa, y ella se da cuenta de la enfermedad de su jefe y trata de buscar a un profeta, un siervo de Dios, para que le ayude al jefe a esas cosas. Mire lo que pasa. Y de Siria habían salido bandas armadas, se habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo, el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. O sea, como buscando una palanca, ¿no? Y salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 10,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestidos. Y tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe que por ellas yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. O sea, como si eso fuera así, Larín Larán, ¿verdad? Si eso fuera por plata, por tu linda cara, o si eso fuera por palanca, ¿cierto? Entonces, mira lo que pasó. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, sacó sus vestidos y dijo, ¿soy yo acaso Dios que mate y dé vida para que este envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ve cómo este hombre busca la ocasión de pelear contra mí, ¿cierto? Está buscando ahí como la pelea. Versículo siguiente. Creo que es el 9, ¿no? Ok. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado sus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Ah, atrevido el profeta, ¿verdad? Diciendo, no, que llegó al lugar equivocado, no es el rey, soy yo, que soy el siervo de Dios. Se tiene confianza el hombre, ¿cierto? Usa balance, como dicen por ahí, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Imagínate que el rey lo recibe bien y Eliseo lo deja por allá, ¿cierto? Como una manera de tratar con la arrogancia del hombre. Entonces Eliseo lo envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Hablemos de un río aquí para no insultar a la gente. Yo lo tenía en mente, pero no quería decirlo. Yo estaba esperando que dijeran uno más limpio, ¿cierto? Uno más limpio, Río Magdalena por lo menos, un poquito más limpio. Pero el caño de la Auyama. O sea, lo que le está diciendo Naamán a este hombre es, mira, métete 7 veces en el caño de la Auyama, unte y sal y va a quedarte la piel como bebé. ¿Cuál fue la reacción del hombre? Mira la reacción. Pues, y dice, Naamán se fue enojado. Ojo, ¿hay ambiente para un milagro? No hay ambiente. Y Naamán se fue enojado diciendo, lean por favor ahí.
Y estando en pie, invocaba el nombre de Jehová su Dios y alzara su mano. O sea, él está imaginándose que el tipo llegaba, pim, 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 lo iban a... Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él se imaginó todo un proceso, ¿verdad? Nunca se imaginó que iba a hacer eso. Versículo 13. Bueno, listo. Dice, Habana y Farfar y ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Había ambiente para milagro? Mas sus criados, mire eso, sus criados, sus subalternos, gente de fe, se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló, me imagino la cara de ese tipo, ¿verdad? Se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño. ¿Y quedó qué? Limpio. Qué tremendo, ¿verdad? Mira lo que dice el que dice. Y volvió el varón de Dios y toda su compañía y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Y te ruego que recibas este presente. Ya ustedes conocen la historia de eso. O sea, quiso darle la plata y Eliseo dijo, no quiero plata. Ahora, usted le dice eso a un pastor hoy en día, hermano, ya le doy el número de la cuenta. A mí me dicen eso, digo, hermano, el número de la cuenta de la iglesia es ta. ¿Para qué vamos? ¿Para qué vamos a tirar para otro lado, cierto? Sin embargo, gracias a Dios, yo tengo una costumbre muy sana. A mí me han hecho promesas, me han dicho cosas. Digo, no tiene ningún compromiso ni conmigo, con la iglesia. Si usted quiere hacer algo, cuando usted quiera, cuando quiera, pero no tiene ningún compromiso con la iglesia. ¿Ves? Ah, ahí estamos entendiendo. Entonces, se está captando. O sea, mire los contextos. ¿Cuál fue el contexto de ese milagro? Ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. ¿Cuál es el contexto de ese milagro? ¿Cuál fue el contexto de ese milagro? ¿Ah? ¿Cuál fue el contexto? Sí, hay una necesidad. ¿Ah? Sí. Hay una necesidad de sanidad, ¿cierto que sí? Ok, pero es un contexto diferente a los otros. ¿Por qué? Porque es que este tipo está piedro, está molesto, no es un hombre de fe, no, no es un hombre de fe, es un tipo arrogante. ¿Ah? Ujú. Claro, no, es que ahí lo dice. Él esperaba que el pastor lo hiciera pasar, el profeta, él se lo pensó. Él lo diseñó, ¿no? A mí me van a tratar bien, me van a sentar allá y esto y lo otro. Se lo imaginó, pero no fue así. Como él estaba acostumbrado a dar órdenes, cuando a él le dieron órdenes, él chocó. Humillarse. Ajá. Amén. Claro, hubo 2 sanidades, ¿cierto? Gloria a Dios. Pero mira el contexto. ¿Cuál fue el contexto? No era un hombre que creía, ¿cierto? No era un hombre que creía, era un hombre arrogante, prepotente, orgulloso, ¿verdad? ¿Ah? ¿Ah? Tenía sus propios dioses. Porque fíjate que al final él dice, ahora yo comprendo que de verdad en Israel está el verdadero Dios. Cambió la vida del hombre. Pastor, ¿a dónde quiere llevarnos con esta reflexión? Pudiera mencionar una o dos del Nuevo Testamento. Y las voy a mencionar así. Está la sanidad de la hija de Jairo. Era un militar, fue sanada. Y la mujer del flujo de sangre. ¿Cuál es el contexto de la mujer del flujo de sangre? ¿Cómo se sanó la mujer del flujo de sangre? ¿Ah? Fe. Porque ella decía, si yo tocar el manto de Jesús, y si yo tocar el manto de Jesús, ¿seré qué? Sana. Había ido a muchos lugares y nadie la había sanado, había gastado mucho dinero y no había podido sana. Pero ella dijo, si yo tocar el manto, el detalle de tocar el manto no era tan fácil. Primero por la cultura, porque la cultura decía que las mujeres que tienen ese problema de flujo de sangre, recuerden que en el Antiguo Testamento esas mujeres tenían que mantenerse alejadas.
el tiempo que le duraba su periodo menstrual en el desierto, por el sol y por toda la tierra que venía y eso y lo otro, y 7 días manchando, eso era una cosa impresionante. Y ellas tenían que estar por allá hasta que se les fuera ese periodo, era que ellas podían integrarse. De resto, se podían considerar que impuras. Esa era la época. Ahora esta mujer está en este contexto y la gente tiene el mismo concepto todavía. O sea que ella meterse con todo ese enredo que tenía encima y olores que tenía encima. ¿Ah? ¿Cuántos años tenía? 12 años tenía también. Creo que 12 años tenía ese problema. Entonces, porque también hablan del caso de una mujer también de una curvatura que tenía más o menos un tiempo parecido. Entonces el acercarse a ella, el acercarse a un hombre con ese olor, eso era tremendo. Aparte de eso, las mujeres no podían acercarse a un hombre y tocarlo, porque la cultura decía que si tú tocabas a un hombre ya estabas insinuándotele. Ya. Y tú no sabes que eso pasaba aquí con los guayú, en una época que los guayú aquí en La Guajira, tú no podías, creo que todavía es la hora, tú no podías tocar a una mujer guayú. Cuando en la época de la bonanza marimbera, fueron utilizadas muchas de ellas para traer mercancías de contrabando y muchas cosas, porque tenían un lema en esa época. Decía, tú tocas mujer, tú pagas. Tú tocas mujer, tú me la pagas. Que si tú la tocabas, papito, eso era que te iban embarcando enseguida y te hacían casar con ella. No estoy exagerando, te hacían casar con ella. Entonces la policía decía, no, yo no toco. Te toca, paga. No, toca, paga. No, averígüense la historia para que vean. Toca, paga. Y entonces ellas pasaban tranquilitas, nadie las tocaba. Si tú tocabas, tú pagas. ¿Ya? Entonces, mira que ellas no podían tocar porque se insinuaban. O sea, ¿cuál era la barrera que había ahí? La cultura, las leyes de sanidad, de higiene que habían en la época, la multitud que estaba. Sin embargo, mira, ¿qué se ve ahí? La perseverancia, se ve la fe, las tipas que dicen, no me importa lo que la gente diga, se rompen esquemas, lo que sea, pero yo voy a tocar y recibió sanidad. Entonces, ¿a dónde quiero ir para terminar en oración? Es, hermanos, que la sanidad tiene muchos ambientes. Mira, nomás uno que está en el Salmo 20. Mira el Salmo 20 que dice, y no es tanto sanidad física, sino como sanidad financiera. Salmo 20 dice, si lo pueden colocar ahí, Salmo 20 dice, en el día de la necesidad, Salmo 20, mira lo que dice, Jehová te oiga en el día del conflicto, del problema, de la necesidad. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y de Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas. Y ahí no estamos hablando de plata. Porque a veces la gente cuando hablan de ofrenda cree que es plata. ¿Cierto? Y acepte que tu sacrificio. Porque hay gente que ofrenda oración, ayuno. Hay gente que hace mucho sacrificio, no necesariamente plata, hace mucho sacrificio. Un ayuno es una ofrenda para Dios. Una vigilia de oración es una ofrenda para Dios. Cuando la gente hace eso, dice, Dios haga memoria de todas tus ofrendas. Y resulta que Dios empieza a hacer memoria de lo que tú has hecho a lo largo de tu vida y lo que has hecho, Dios guarde. No quiero afectar a nadie, pero Dios lo que ve es que esa persona ha sido vulgar toda su vida, ha mandado la porra a la mamá, ha mandado la porra al papá, mandó la porra a la mujer, mandó la porra a todo el mundo. Es un vulgar de primera línea. Es la persona más arrogante, más odiosa. Cuando Dios hace memoria de eso y no hay ni un ápice de arrepentimiento en la persona, pero hay que crearle un espacio a Dios. Amén. Y ese espacio se lo crea uno a Dios cuando Dios nos golpea muchas veces. Y hay muchas personas arrogantes que ha tenido que caer en una cama, mucha persona arrogante que tenía plata y humillaba a todo el mundo, le ha tocado quedarse sin 5 centavos allá. ¿Ya? Y cuando llegó allá abajo, es cuando esa persona dice, Señor, y me encanta, aquí viene el Salmo 121, me encanta ese Salmo, porque el Salmo dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, que no dará su pie a resbaladero, no se adormecerá ni dormirá el que me guarda, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Enrique, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Francisco, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dice, el Señor es mi guardador,
El Señor es mi sombra, ¿cierto? A mi mano derecha, Él me guardará de todo mal, ¿cierto? Que dice el versículo 4. Ya, he aquí no sabe mirar que guarda a Israel, o a Pedro, a Juan. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Él te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. ¿Sabes lo que es el alma? Tu voluntad. El alma es cuando alguien dice, te quiero con todo el alma, ¿cierto? A lo vallenato, te quiero con todo el alma. Cuando esa persona dice que te quiere con todo el alma, quiere decir que te ama con todo su corazón, te ama con toda su mente y te ama con todos sus sentimientos. Eso es el alma. Tres cositas allí. ¿Eh? O sea que cuando alguien te diga, te amo con todo el alma, te diga, está perdido, porque ya no tiene voluntad, ¿cierto? Tiene al máximo sus sentimientos y es un corderito al degolladero. Tarán, tarán, tarán. Jehová guardará tu salida y tu alma. Ay, perdón, tu entrada, tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Qué más dice? ¿Hasta ahí? Ok. ¿Sí ves? ¿Qué tal si oramos? Vamos a orar para terminar, ¿cierto? Ya saben cuáles son los ambientes, ¿cierto? Que hay, ¿cierto? Ya sabes cuáles son los ambientes que hay. Hay ambientes para los milagros. Tú tienes que mirar cuál es el ambiente en que tú te mueves y mirar esos ambientes en los que ocurrieron milagros.